Hola, soy Hugo Felguerinos. Hoy es 17 de diciembre de 2020 y este es un retal del Baciyelmo que lleva por título Notas Saharianas. Hace unos días, a vueltas con Marruecos, les dije en este vídeo que titulábamos Canarias, objetivo prioritario de Marruecos, que Marruecos, para Canarias fundamentalmente, era un gravísimo problema. Era un gravísimo problema porque Marruecos tiene una expectativa sobre lo que es su propio territorio, sobre lo que es el Sáhara Occidental, incluso Mauritania y Canarias, que aunque nuestros bobalicones gobiernos, todos los que hemos tenido, respecto a eso, piensen que Marruecos es un amigo, Marruecos, repito, no es amigo de España. Bueno, estamos en Adviento y hace unos cuantos días, más de unos cuantos días, que no grababa ni retal, ni, bueno, el último vídeo había sido el debate con el amigo Héctor Ortega y con Otón Fernández. Y iba a dejar pasar estos días sin grabar casi nada. Me parece que no puede ser grabar todo seguido, pero bueno, las noticias van precipitándose y habíamos hecho un retal sobre el Sáhara hacía tiempo, cuando comenzaron las escaramuzas con el Frente Polisario, y ya habíamos anunciado en aquel retal, pues, o habíamos hablado de la relación de la corona con el territorio del Sáhara o del antiguo Sáhara español, y ahora volvemos a ver que el Sáhara, más que un problema externo, es un problema interno. Bueno, lo veo yo, pero tú vas a los medios y no te explican que es un problema interno, sino que te aseguran que es un problema externo, que es un problema además al que a España le interesa poco, ni le va ni le viene, porque España está en otras cosas, pero eso no es real, no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que sí que es un problema interno español, además un problema interno que está conjugado con la jefatura del Estado, y que es un problema gravísimo para la nación política española. El señor que oíamos al principio, que es, no lo sé, un columnista de Canarias Noticias, creo que no sé si un periodista o un comentarista, encontré este vídeo el día en el que Trump reconoció la soberanía saharaui de Marruecos, y entonces, pues bueno, hubo bastantes posiciones un poco absurdas, ¿no? Porque estaba lo que decíamos antes, Fernando Díaz Villanueva, que era una cosa pues externa, que no nos iba ni nos venía, que nos daba exactamente igual, que era una piedra, una china en el zapato, y que era una cosa incómoda y tal, y no tenía tampoco mucho sentido. Por ejemplo, hay un tuit interesante de Lino Camprubí que viene a decir que la soberanía de facto ya estaba reconocida en 1975 porque se había dejado hacer, cosa que no es falsa, se había dejado hacer, y que el problema además se había profundizado porque de alguna manera Marruecos había accedido a los recursos naturales del Sáhara Occidental, del que fuese Sáhara español, y que habíamos participado en el comercio con esos recursos, habíamos comprado pues fosfatos o lo que fuese, y por lo tanto de facto la soberanía estaba dada. Sí, puede ser cierto, eso es verdad, pero aunque eso sea verdad, pues no implica que el paso dado por Estados Unidos tenga una gravedad y tenga unas repercusiones internas para España que son considerables. Y eso es lo que vamos a tratar en este retal, a encontrar las conexiones internas entre
el territorio del Sáhara y los problemas propios de las instituciones nacionales españolas. El mismo 31 de octubre de 1975, Juan Carlos, el que después fue rey, en aquel momento era el jefe del Estado provisionalmente, manifiesta, fíjense lo que dice Juan Carlos, su férrea determinación de ponerse al frente de la situación y envía a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, de infausta memoria en estos momentos por los líos del rey emérito, a Washington para solicitar la ayuda de Henry Kissinger. Henry Kissinger, que apostaba por Marruecos. Es consciente de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos momentos, cuando Franco estaba muriéndose, podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo que había sucedido en 1974 en Portugal, con las guerras coloniales, que terminó con el régimen dictatorial de Portugal y que procedió al Octubre Rojo en 1974. De esa forma pensó Juan Carlos, que después fue Juan Carlos I, que podía perder su corona en un posible conflicto con Marruecos, que además estaba apoyado por Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano acepta la mediación solicitada por Juan Carlos I e intercede ante Hassan II. Se firma un pacto por el que Juan Carlos, fíjense lo que les voy a decir, estos son hechos que en aquel momento nadie conoció. Se firma un pacto por el que Juan Carlos I, el que fue después Juan Carlos I, se comprometía a entregar, repito, a entregar el Sáhara español a Marruecos a cambio del total apoyo político americano en su próxima andadura como el rey de España. Hay veces que hace gracia porque estaba viendo este documental o este breve capítulo de Noticias Canarias en YouTube, y este señor pues nos explica muy bien todo, como habíamos explicado el asunto del Sáhara en los años 70 y la influencia que tuvo en ese conflicto, o el papel, mejor dicho, más correcto que la influencia, el papel que jugó en ese conflicto Juan Carlos I, la monarquía. Aquí lo vuelvo a explicar, el temor a que se dé un proceso parecido al de Portugal, la intervención de Kissinger, su mediación, un árbitro que en cierta forma estaba jugando a favor de los intereses de Marruecos, porque era un país títere más fácilmente manejable para Estados Unidos. Todo eso se va explicando, ¿no? Y retrotrayéndonos un poco al corte inicial que pusimos, pues este hombre advierte a los gobiernos de España que Marruecos es enemigo, que se están confiando, que lo están ayudando y tal, pero no se da cuenta que en la propia información que él nos da, en lo que él nos explica, está dándonos las claves para entender que hay dos planos. Por un lado hay el plano de los intereses de la nación política española, que evidentemente son contrarios y es enemiga de Marruecos, pero por otro lado, y aquí da las claves, están los intereses de la institución que es la corona española. Y esa institución es aliada, no enemiga de Marruecos, es aliada de la corona marroquí, es aliada a través de Marruecos de Estados Unidos, porque su posición o su equilibrio dentro del sistema político español depende de esa alianza con Marruecos. Por eso nadie dice nada en torno al papel que está desempeñando ahora Estados Unidos, que con Biden no va a cambiar absolutamente nada, y es la misma posición que jugaba antes. O sea, la corona española está aliada, curiosamente o paradójicamente, en contra de los intereses de la nación política española, con una potencia extranjera que es Estados Unidos y con otra potencia extranjera que es Marruecos, y más concretamente con la propia corona de Marruecos. Hay que recordar que Juan Carlos I llamaba a Hassan II, el anterior rey de Marruecos, su hermano, porque
digamos que fue gracias a él, gracias a Hassan II, gracias a la intervención de Kissinger, que se pudo asegurar el trono en una España en donde no lo tenía muy claro, porque Adolfo Suárez, el que fuera presidente del gobierno, confirmó que si se sometía a cuestión electoral, que si se sometía a consulta electoral la corona, si debía haber un monarca o no había un monarca en la jefatura del Estado de España, probablemente hubiese salido que no se quería una monarquía, ya en aquellos años 70. Entonces, claro, como la política no depende de las voluntades populares, ni de la voluntad del pueblo, ni de la democracia, sino que depende de los poderes realmente existentes, Juan Carlos I aseguró su monarquía gracias a las potencias extranjeras como fueron Marruecos y Estados Unidos. Respecto de la decisión de los Estados Unidos de reconocer el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. El análisis es muy claro. Esto es lo que sucede cuando suena el himno de los Estados Unidos de América y te quedas sentado. Esto es lo que sucede cuando insultas a los Estados Unidos de América. Esto es lo que sucede cuando dices que hay que acabar con Trump. Esto es lo que, desde la llegada de Zapatero al poder, tanto Zapatero como Sánchez, una de sus líneas ideológicas y de actuación política ha sido separarse, distanciarse e insultar a los Estados Unidos de América e insultar a los presidentes de los Estados Unidos de América. Lo que demuestra es que, por desgracia, para los Estados Unidos, el socio fiable en el estrecho de Gibraltar es Marruecos y no es España. Lo que demuestra es que España ha dejado de ser relevante desde el punto de vista de la política internacional para los Estados Unidos. Esto es lo que demuestra. Anda, que estos han quedado bien. Estos han quedado como cagancho en Almagro. Es interesante, vuelvo a decir lo mismo, es interesante las repercusiones internas que está teniendo el Sáhara, cómo nos presentan al Sáhara como un factor externo y cuando vas profundizando en las noticias vas viendo que no se trata en absoluto de un elemento de política exterior, sino que es un elemento de política interior. Diríamos, utilizando lo de la Simploqué, cuando Bueno decía que en la Simploqué todo el mundo tendía a relacionar todo con todo y que era más raro el caso extremo, que era el de no relacionar nada con nada. Pues aquí se da esa situación, o sea, no se establece el vínculo interno que hay entre un territorio extranjero, pero que es propio de España, y su influencia brutal en la política española. Hay que recordar, por ejemplo, que hoy el rey está en Arabia Saudí, y Arabia Saudí participó en el suceso del Sáhara financiando la Marcha Verde. Y después, poco después, Arabia Saudí, cuando el rey, digamos que cumplió con el pacto que nos decía el amigo de Canarias Noticia, pues el rey pidió fondos a Arabia Saudí para financiar el partido de Adolfo Suárez. Pues estamos viendo toda la relación interna que hay en la corona, Marruecos, porque es la corona, no es Juan Carlos I, no es un asunto de orden personal, sino que es la propia institución que está vinculada a todos estos sucesos. Felipe VI no dirá ni Pamplona. Y lo más gracioso aquí es ver a Vox, el partido soberanista, el partido que está en contra de la globalización, defender a Estados Unidos. O sea, el partido que tiene que luchar en un apartado que es
además en un compromiso propio de la nación política española con un pueblo que es el pueblo saharaui, que tiene que defenderlos, resulta que a la hora de la verdad, cuando tiene que dar la cara, pues no lo hace, no da la cara. Es más, al contrario, se pone a favor de los enemigos de España, culpa al gobierno, como dice Pedro Insua en un tuit por ahí que lleva a España la falda cortita, o culpa al gobierno, culpa al empedrado, culpa a lo que sea. Jiménez Los Santos, con mucha gracia, incluso mete a Putin y a Rusia y hace un cambalache ahí extraño, acaba echándole la culpa a Podemos, pero aquí vemos la realidad y el compromiso terrible, ese pacto con el diablo que hace la corona cuando entrega un compromiso de la nación política española, que es someter un referéndum y digamos que descolorizar el Sáhara como debe ser, como Dios manda. El hecho de que la corona lo utilice como prenda para asegurarse su posición interna dentro de España, y cómo ese fantasma está volviéndonos ahora mismo en un momento delicadísimo, y cómo eso además tiene un peligro tremendo, que es Canarias. Canarias es un archipiélago. Somos 7 islas, ahora 8 con la Graciosa, que también está habitado. España no ha reconocido a Canarias como archipiélago nunca. Por lo tanto, tenemos las aguas territoriales de Canarias, solo son 12 kilómetros alrededor de cada isla. Pero ¿qué ha hecho Marruecos en un pasito más? Marruecos decidió establecer la delimitación marítima que por ley corresponde al acuerdo del Tratado Internacional del Mar, y ha ampliado sus aguas territoriales con todas las de la ley. Tengo que advertirles que con todas las de la ley. Cuando uno hace esa ampliación de aguas territoriales, los estados que se sientan perjudicados porque otro solapa sus propias aguas tienen que denunciar esa situación para que en la Organización Marítima Internacional establezcan una mediana. España no lo ha hecho. España eso no lo ha hecho nunca. Por lo tanto, uno puede interpretar aquí que como España no ha presentado denuncia alguna, por lo que la Autoridad Marítima Internacional, como no ha habido denuncia ante la ampliación de aguas de Marruecos, le va a dar la razón legalmente. Y entonces resulta que Canarias tendrá derecho a esas 12 millas alrededor de cada isla, pero que da la casualidad que entre Gran Canaria y Tenerife hay unos 80 kilómetros. Por lo tanto, el pasillo central de esas islas no son aguas canarias. Que entre Gran Canaria y Fuerteventura también hay una distancia considerable y el pasillo central fuera de las 12 millas de cada isla tampoco son aguas canarias. ¿Qué hace? Pues hemos perdido una oportunidad de oro de hacerle frente a Marruecos. Y con todas esas circunstancias, yo que soy canario, resulta que me preocupan muchísimo los cobardes comportamientos que siempre ha tenido el gobierno de España con Marruecos. Bueno, pues volvemos al mismo tema, es lo que explicábamos antes y el problema es que muchas veces la gente no ve esos planos. Es muy interesante el vídeo de este hombre porque te ofrece muchas claves que él no interpreta, porque no está viendo que hay dos planos completamente opuestos o superpuestos unos sobre otros. Es el plano de la nación política española, que se ha disuelto además como nación política. España ya es una región de la Unión Europea y por lo tanto como nación política no puede resolver todos esos problemas que él plantea. Es más, España como región de la Unión Europea, yo creo que probablemente su clase política está pensando en entregar las Canarias, es así. O sea, esto puede parecer durísimo. Yo, en algunos comentaristas que estamos en Repúblico Hispano, les planteé esto y me dijeron que no, que era imposible, que no había posibilidad de que eso se diese, que inconcebible. Pero verdaderamente sí que creo que puede darse esa situación
en tanto en cuanto la nación política de España ya ha cumplido su objetivo, que es integrarse como región sur occidental de la Unión Europea, ceñirse al continente, y por lo tanto el enclave de las Canarias es muy importante porque digamos que es la antesala a Iberoamérica, es el puente con Iberoamérica. Ahora mismo Estados Unidos está en una guerra imperial con China y China está conectando con Iberoamérica. No le interesa que las Canarias esté vinculada a España. Si está vinculada a Marruecos el archipiélago canario es mucho mejor, y aquí estamos viendo que se están poniendo, sin que la gente se entere, todas las premisas que hacen posible, o se van dando pequeños pasos que hacen posible que en un futuro Canarias se quedase desconectada de España. Claro, eso provocaría, yo creo, que un cataclismo interno en España, y que eso sí que provocaría la caída del régimen. Pero es increíble el asunto cómo está presentado y cómo la corona española no ha parado de ceder y de poner en estrés a la nación política española para conservarse ahí arriba. O sea, Juan Carlos llega a rey porque entrega el Sáhara. Después, en el 81, prácticamente, todos lo sabemos, ya es voz populi, provoca una especie de de golpe de estado de opereta, pero que nos pone en crisis. La acción de la corona siempre es llevar al estrés al país para seguir ella en el machito, porque la corona cumple una función que no es la que nosotros interpretamos. La corona es el agente de las potencias extranjeras en España. Y por eso muchas veces cuando acusan a Juan Carlos de corrupción, le acusan mal de corrupción, porque cuando él dice, no, es que yo cobro comisiones, a mí me pagan comisiones o sueldos que no son ilegítimos, que están bien, que son legales, y cobra porque la corona es un agente del poder extranjero en España. No lucha por los intereses de España, sino que es al contrario. Promovió, además a los españoles tampoco les parece mal, promovió la entrada de España a la Unión Europea, nos integró en el mundo occidental de sociedades capitalistas, consumistas. La gente está contenta. Entonces eso tiene unos pagos, unas contraprestaciones. La contraprestación ahora es, en una posible Latinoamérica que pudiese tomar bríos con un pacto con China, pues cortar el vínculo que la unifica con un territorio europeo que está asociado a ella de forma cultural, a través de la lengua. Y entonces una forma de cortar ese vínculo, yo creo que sería entregar Canarias de un modo u otro a Marruecos, o generar un régimen especial para Canarias, que sea una zona tutelada por los dos países, por España, Marruecos, lo que querían con Gibraltar. Pues eso igual se da en Canarias, o sea, que Canarias tenga doble nacionalidad, marroquí y española, así Marruecos mueve el cotarro ahí. Vamos. Veremos cosas que serán increíbles a no mucho tardar. Bueno, por hoy poco más, porque además estoy aquí haciendo una prueba, grabando esto en un programa que no es el habitual, porque se me queja la gente de que la música me tapa la voz y tal, y entonces estoy cambiando de programa y ando un poco despistado. Pero hoy nada más, a ver si sacamos otro retal mañana o pasado. Bueno, iremos sacando poco a poco. Ya digo, estamos en Adviento y también hay que dedicarse a lo espiritual y a celebrar la Navidad, la Navidad extraña esta que nos dejen celebrar. Lo dicho, hasta otra y nos vemos.